¿Qué tal? Un saludo a todos aquellos que escuchen este audio de Muertos al Pecado. En este 7 de noviembre del año 2018, que ya pasó tiempo de la celebración de la Reforma Protestante, quiero tocar un tema que es vaya interesante, y yo creo que desde una perspectiva analítica, como hemos intentado hacerlo desde un punto de vista crítico. Cabe enfatizar que el audio son opiniones netamente personales. Si usted tiene alguna opinión, algún comentario, alguna información, alguna base académica sobre lo que usted va a decir, se acepta rotundamente y igual se puede llegar a un punto de concordia y realmente corregir cualquier punto de vista que se diga de manera incorrecta. Hicimos una encuesta acerca de la celebración de la Reforma, ya aproximadamente unos días antes de la celebración, que dice lo siguiente: ¿cree usted que la celebración de la Reforma por medio de las redes sociales ha disminuido? Esa fue la pregunta. Los votos son pocos a comparación obviamente de toda la cristiandad, y todas las encuestas suelen ser muy subjetivas. Todas las encuestas tienen un grado de error, obviamente, que pues lo entendemos, porque no es una verdad absoluta. Más sí refleja algo, sí muestra un aspecto importante acerca de lo que realmente se está preguntando y las respuestas que se están dando. En cuanto a la respuesta de que si la celebración de la Reforma por medio de las redes sociales ha disminuido, cabe enfatizar que hacía referencia a lo que es el año pasado. El año pasado fue un auge donde precisamente fueron los 500 años de la Reforma Protestante. 500 años, y fue una celebración bastante evidente por medio de las redes sociales. Se compartían imágenes, se compartían videos, las iglesias hicieron eventos de la nueva reforma y cosas semejantes a esta cosmovisión que se ha arrojado últimamente en Latinoamérica. Y esto es muy importante porque estamos leyendo un libro también precisamente de la historia del cristianismo, el testimonio protestante en América Latina, y está muy interesante referente a varias cosas que este libro dice, y también quiero mencionarlo. Lo aconsejo para que usted vea cuál ha sido la influencia de la cristiandad en lo que es en Latinoamérica. Bueno, el 54% de los votantes dijeron que sí, que la Reforma Protestante, su celebración ha disminuido. Ya no es igual. De hecho, tal vez por las personas que uno tiene agregadas por medio de las redes sociales, pero uno se puede percatar de que realmente la mayoría de las personas, la mayoría de las personas suelen atacar ya la Reforma, o no atacarla necesariamente, sino mostrar que la Reforma Protestante pues también tuvo sus lados equivocados, sus lados que no comúnmente se enseñan, como ya hemos hablado bastante sobre este punto. Y el principal objetivo de un servidor es de alguna manera llevar al cristiano a un análisis, a una comprensión de los argumentos y a una comprensión de la historia y a una comprensión aún de los datos históricos que la gente nos da. Entonces el 54% quiere y dice que la Reforma Protestante, su celebración disminuyó. Estamos hablando de un porcentaje alto, 54%, no estamos hablando de un 20%, de un 30%, de un 10%. El 46% dice que no, que la celebración por parte de los cristianos sigue del mismo auge. Algo que arroja esta encuesta es una realidad. Considero que el margen de los votantes, que no pasa de 200 personas que votaron, están dando a relucir una realidad. ¿Por qué ha disminuido la celebración de la Reforma Protestante? ¿Por qué no tiene el mismo auge? ¿Por qué no tiene la misma promoción que tuvo el año pasado? 501 años que fue de la Reforma. Sí hubo comentarios, hubo posts, hubo imágenes, las cuales se compartieron referente a la Reforma Protestante. Pero la gran mayoría fue un ataque directo a aquellos que son antirreforma, pero también una argumentación objetiva acerca de la reforma, que también
es algo que debemos de mencionar en este audio, acerca de que no todo que se diga, de alguna manera un punto negativo acerca de un movimiento, sea un ataque directo hacia las ciertas doctrinas. Algo que es interesante ver que en Latinoamérica es obviedad de que lo que gobierna en Latinoamérica, hablando del poder religioso, es la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana es la que tiene el primado de la religión. El segundo nivel es el pentecostalismo. Pero ¿por qué motivo? Lo que es la Iglesia Católica Romana en cuanto a cuestiones políticas, España vino a gobernar lo que es Latinoamérica y consigo trajo al espíritu de la religión. Para estos tiempos, estamos hablando aproximadamente de la época de la conquista, América Latina, el catolicismo penetró el continente llevando de la mano por ejércitos españoles y portugueses. Esta característica de la versión católica del cristianismo a una población indígena en Latinoamérica, un continente netamente católico romano. En consecuencia, conforme al celo reconquistador y contrarreformista, sí había un espíritu contrarreforma. La Iglesia Católica quería contrarrestar este movimiento luterano, este movimiento calvinista, y por ese motivo no penetró lo que es la reforma o las iglesias reformadas, hablando de estas iglesias históricas, no hablando del nuevo calvinismo, no hablando de ciertas nuevas olas que salen a relucir últimamente, sino hablando del calvinismo histórico. No pudo penetrar por motivos de que la iglesia romana pues conquistó lo que es Latinoamérica. Y voy a comentar una cita que dice lo siguiente: es interesante que muchos de estos intentos de colonización protestante, como la presencia de piratas, corsarios, comerciantes o aventureros protestantes en este siglo, fueron considerados por la administración colonial generalmente como luteranos. Luteranos intentaron ingresar a lo que es Latinoamérica, obviamente para extender las misiones luteranas, pero esto no fue con mucho éxito. Sí hay iglesias luteranas, hay iglesias calvinistas, hay iglesias reformadas en Latinoamérica, pero no tienen muchos años. Estamos hablando de 50, 100 años, 200 años, iglesias bautistas. Y dice lo siguiente: si bien muchos eran calvinistas y ocasionalmente algún representante de la rama de la reforma radical, o sea, de esta reforma política, de esta reforma que quería pues extender terreno en muchos aspectos en cuestiones políticas. No obstante, todos ellos fueron considerados como meros disidentes religiosos, sino no como meros residentes religiosos, más bien, sino como elementos subversivos del orden establecido. Y en un sentido muy real lo eran, ya que de algún modo todos ellos querían competir con el dominio monopolítico o monopólico más bien, español o lusitano en materia política o económica. Ese era el énfasis primordial de la reforma. La reforma, recuerde que la iglesia reformada era un movimiento político, no era netamente iglesia. Así que eso lo tenemos que tener muy en conciencia. Así pues, la presencia protestante en América Latina durante estos siglos tuvo motivaciones políticas, económicas, sociales y en algunos casos excepciones, que eran puntos religiosos. En algunas excepciones eran realmente evangelizar, pero el punto principal de que muchos venían a esta parte de Latinoamérica era esa importancia del hecho de querer gobernar de manera económica, social y obviamente política. Entonces, en ciertos casos, realmente era el deseo de imponer o proponer una religión correcta en ese aspecto, aunque obviamente también era el interés. La ocupación de las tierras, el comercio de esclavos, la apropiación de metales preciosos, el sometimiento de los indígenas y algunos tímidos proyectos misioneros y evangelizadores. Había proyectos acerca de evangelizar América Latina de parte de protestantes, pero era bastante tímido. No querían penetrar esto que ya estaba siendo gobernado por la Iglesia Católica Romana de España. Entonces, muchos misioneros y evangelistas llegaron a estos lugares, pero se fueron y obviamente hubo muertes,
hubo persecuciones y entre otros detalles. Caracterizaron las acciones de los pocos protestantes que incursionaron en la parte de este mundo, del Nuevo Mundo, en el siglo XVI y XVIII. ¿Por qué menciono esto? Porque sí es evidente que la influencia reformada, refiriéndome a la reformada histórica, a la verdadera iglesia reformada, a la que en verdad se le debe denominar con ese nombre, que viene siendo la iglesia presbiteriana, la iglesia calvinista, la iglesia que abraza el pedobautismo, la iglesia que tiene un gobierno de presbiterio. Esa es la iglesia reformada. Las otras solamente son ciertas ramas de esa postura y ciertos pensamientos eclécticos. Entonces ahí es donde está el punto importante. ¿Qué tal, Luis Ángel Cervera? Saludos, hermano. Entonces, ahí es donde vemos que en Latinoamérica no hubo ese poderío de influencia acerca de la reforma protestante. La verdadera reforma protestante no tuvo ese auge. El protestantismo quedó totalmente a un lado. La conquista, como lo vengo diciendo, España era quien conquistó el Nuevo Mundo y España era el que quería rechazar esa reforma protestante. Un hombre llamado Jean-Pierre Bastian dice: el establecimiento del engranaje inquisitorial refleja el propósito de negar el cambio que acaba de producirse en Europa, en todo caso, de preservar de su influjo los espacios coloniales. Este proyecto entraba asimismo en el marco de la resistencia española a la expansión de las potencias europeas protestantes. Era un freno de ese poderío que se estaba mencionando y que se estaba gestando acerca de la reforma protestante, como en los Países Bajos o en Inglaterra, las cuales, con la derrota de la Armada Invencible en el año 1588, se aseguraron la hegemonía marítima del Atlántico. En esta forma, los procedimientos inquisitoriales antiluteranos se vincularon con una política de consolidación del imperio y de la iglesia, posterior al Concilio de Trento. Por eso había tanto auge, y estas fuerzas políticas no permitieron que ninguna iglesia reformada se estableciera en lo que es México, lo que es Brasil. No hubo oportunidad. Debe recordarse que la conquista del continente y la reforma protestante son dos acontecimientos paralelos en el tiempo. Lo que es el descubrimiento de América y la reforma protestante fue algo que ocurrió al mismo tiempo. Hernán Cortés nació en el año 1485 y Martín Lutero en el año 1483. Aquel murió en 1547 y este en 1546. La conquista de México empezó en el 1519, algo bastante paralelo a lo que fue la reforma protestante. 2 años después de que Lutero fijara las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Cuando Lutero compadeció ante la Dieta de Worms en 1521 ante el emperador Carlos V, se mantuvo firme en sus convicciones. Cortés estaba completando su conquista del Imperio Azteca y Fernando de Magallanes circunnavegaba el Nuevo Mundo. La conquista tuvo efectos directos sobre la reforma, ya que los metales preciosos americanos permitieron a Carlos V y a su sucesor Felipe II financiar sus guerras contra los príncipes protestantes y frenar la experiencia y esa expansión de la nueva fe que se estaba gestando en Europa. Entonces, esta reforma no entró a Latinoamérica, y eso es evidente. Ahora bien, esas raíces históricas no tenemos tanto auge. Nosotros venimos de una raíz, la mayoría de cristianos venimos de una raíz perteneciente al anglicanismo, es decir, al metodismo. Cuando el anglicanismo sale lo que es el metodismo de parte de John Wesley y todos estos exponentes del metodismo, nace el pentecostalismo clásico. Del pentecostalismo clásico comienzan a gestarse bastantes iglesias en América Latina. Venimos de una raíz no directa de la reforma calvinista. Se puede decir que muchos pentecostales vienen de la reforma
de la reforma anglicana, de la reforma inglesa. Pero hay una combinación, hay una tremenda combinación de confesiones de fe. Pero bueno, ese es el punto histórico, donde no está la raíz. Después de un auge del tiempo de las redes sociales, y hablando aproximadamente desde el año 1986 hacia la fecha, comenzó a gestarse el movimiento nuevo calvinista. El movimiento nuevo calvinista expandió el conocimiento de las doctrinas de la gracia de los tulipeños, como comúnmente se le conoce de manera despectiva, o como se podría escuchar de manera un poco más imponente, los dortianos, que son aquellos que abrazan los 5 puntos del tulip. Se gestó esta información y se fue pasando hacia América Latina, que conforme a nuestros tiempos vemos que este movimiento ha tomado fuerza. Pero algo que es común, y es el tema principal acerca de este punto: las modas evangélicas. Vuelvo a repetir, las modas evangélicas. ¿Qué son las modas evangélicas? Si lo vemos desde una perspectiva de moda, yo sé que usted tendrá su punto de vista y me gustaría que lo escribiera, me gustaría de alguna manera que diera su perspectiva acerca de estos puntos, pero la realidad es de que la moda, así le voy a mencionar, la moda del nuevo calvinismo en estos años ha disminuido. Y es evidente, aún en esta pequeña encuesta que se hizo, 54% dice que esta celebración ha disminuido. Y cabe enfatizar que de los votos de los cristianos que votaron que sí, que había disminuido lo que es la reforma o la celebración de la reforma, estamos hablando que hay calvinistas, hay luteranos que votaron en esta encuesta. De 46% también hay calvinistas, y aún hay personas que no son calvinistas que dicen que no, que la celebración por las redes sociales sigue del mismo auge. Obviamente puede haber muchas variantes. ¿Por qué motivo ya no se celebra la reforma protestante de la misma forma que en el año pasado? La realidad es de que muchos han migrado, muchos han cambiado de posturas aún en estos tiempos. Muchos calvinistas aún se han hecho dortianos, porque no son reformados. Muchos dortianos, calvinistas dortianos, se han hecho de la iglesia ortodoxa, o algunos se han ido al catolicismo romano. A otros se han hecho metodistas. Otros han cambiado, y realmente parece ser, no lo digo de manera despectiva, pero parece ser que la moda evangélica está cambiando. Últimamente se logra ver por las redes sociales un auge acerca de lo que es la iglesia ortodoxa. No lo digo porque hay personas de la iglesia ortodoxa que respeto y sé que ellos tienen sus convicciones, pero no estoy hablando en ese sentido. Estoy hablando que hay muchas personas que han cambiado de posturas y ya no, ha menguado. Y hay muchas modas, aparece un nuevo pensamiento, lo consideran más histórico, más tradicional, y esto crea en realidad un aire de moda. Y así pasó con el nuevo calvinismo, y muchos nuevos calvinistas han pues de alguna manera migrado, han cambiado de posturas. Otros permanecen, pero de un espíritu diferente, con un pensamiento abierto en cuanto al diálogo y en una manera de ver las cosas de manera diferente. He tenido la oportunidad de dialogar con muchos de estos hermanos que han visto que pues realmente esto ha sido una moda, ha sido que todo viento de doctrina se acepta. Y lo digo de esa manera, viento de doctrina, porque tal vez llega algún metodista y tú eres presbiteriano y te convence la doctrina metodista y te cambias para esa doctrina. Y así llega después otra doctrina y te cambias para la otra doctrina, enfatizando ese mover o ese cambio que comúnmente se hace por medio de las redes sociales. No sé usted, y me gustaría conocer su opinión referente a este punto. ¿Usted considera realmente que ha disminuido la celebración? El hecho de hablar este tema no es para demeritar alguna postura teológica, ni mucho menos, sino para ver la realidad de la situación de la iglesia. ¿Cuál es la realidad de que nos estamos enfrentando acerca de nuestra cosmovisión, acerca de nuestro pensamiento teológico? Si llega una nueva moda con más fuentes históricas, algunos están regresando a la patrística, comienzan a leer a los padres de la iglesia y cambian de postura. Después comienzan a leer a filósofos medievales y cambian de postura. Comienzan a leer a personajes reformados y cambian de postura. Comienzan a leer a los nuevos exponentes como John MacArthur, entre John Piper y Sugal Michelin y este tipo de hermanos también, y cambian de postura. Y eso es algo fluctuante. Es algo que brincar de un movimiento teológico
a otro pues es fluctuante, no hay convicciones firmes. Y es algo que pasa. Franco Ariel Sandoval, Luis Jovel cree que sí. ¿Qué cree Luis Jovel? Me gustaría que, aparte de tu comentario que acabas de poner ahí, entonces hay cosas que uno debe de analizar y considerar en este punto. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿cree usted que la celebración de la reforma por medio de las redes sociales ha disminuido? Vuelvo a enfatizar, la victoria fue para el sí, el 54%, y el 46% no. No. Por ejemplo, hay cristianos que han pues dicho y han defendido esta parte importante de la reforma, aunque a veces es muy ambiguo porque se considera, y de hecho hay una persona, cree que sí. Ok, bueno, yo creo que el hermano ha de tener pues entendido esta parte, porque sí es verdad que estas convicciones han disminuido de manera suma. Y no lo dice el exponente que acabas de mencionar, no lo dice esta página de Muertos al Pecado, no lo dice lo que es el hermano fulanito, ni Edgar Pacheco, ni otros hermanos por ahí que son algo conocidos, sino que lo dice la misma lógica. Usted vea su muro de Facebook, de esas mañanas que usted se levanta y que... Ah, ok, perfecto, Franco. Gracias por el comentario. Usted vea solamente en su muro, no están los mismos memes, no está la misma información, no están los mismos videos, las iglesias famosas no hicieron sus mismos congresos. Bueno, puede variar el punto, ¿por qué motivo? O realmente esto está manifestando que muchas personas están cambiando de postura. Eso también puede ser, es algo de cuestionar. Le digo, esto no es algo infalible. Obviamente es una perspectiva de parte de un servidor, pero usted puede tener otro pensamiento y con bases más académicas, históricas y prácticas puede dar otro comentario referente a este punto que estamos hablando. Entonces los resultados parecen ser fidedignos, a pesar de que no son muchos los hermanos que votaron en esta encuesta, pero la realidad es de que sí ha disminuido. Al menos en la conclusión que llegamos en este audio, y la conclusión que podemos mencionar es de que sí ha disminuido por el hecho de lo que venimos comentando, esas modas evangélicas, modas que vienen, modas que van, todo comienza a fluctuar en ese sentido. Y no porque lo diga fulanito, sutanito, merenganito, esto es una realidad que pues es evidente. Nosotros fuimos testigos y es una realidad que muchas veces somos movidos por las emociones, por los comentarios, por los drones, por los buenos expositores, y caemos en ese tema. Dice el tema que es que la gente se centra, en mi parecer, yo pasé algo similar. Y es verdad, hermano, o sea, aquí estamos hablando de la experiencia. Estoy aquí de acuerdo con lo que comenta Franco Ariel Sandoval. Estoy de acuerdo con él. Y yo también lo comento porque yo también lo viví. O sea, de manera experiencial te mueves por la emoción, te mueves por el leer, te mueves por lo que está de moda, por la revolución aparente que se va a gestar. Y es donde caí a cuentas, leyendo aún libros filosóficos acerca de lo que se le conoce como la utopía, que ya hemos hablado también en esta página acerca de eso, de lo que es la utopía religiosa, un libro de Tomás Moro que habla precisamente de la utopía pero política. Tomamos ese término y nos damos cuenta que hay una utopía religiosa, una utopía que busca, por ejemplo, esto de la nueva reforma que muchos cristianos han querido hacer. Por ejemplo, vi spots de personas que quieren hacer una nueva reforma. Estamos hablando, y esto se lo hablo de términos reales, iglesias que quieren hacer su nueva reforma y que sí jalan gente, que sí, pero mucha gente se ha ido de estas iglesias. ¿Por qué? Porque han tenido problemas con la cosmovisión, con esa idea de implementar lo que es una hasta cosmovisión puritana. Mucha gente se ha retirado de estas iglesias porque no ha soportado ese tipo de cultura o ideas. Y se regresan a iglesias, se van a iglesias del Corter de The Master Seminary, se van a iglesias nuevos calvinistas, porque es una realidad, hermano, eso es una realidad de la que estamos viviendo. Muchas personas no están viviendo el sueño dorado dentro de las iglesias reformadas, ese sueño dorado que se nos ha vendido.
Yo estoy de acuerdo, no creo que haya algo malo que alguien llegue a sus conclusiones, como dice Franco. Voy a leer lo que dice. Ahora creo que hay más opciones para elegir, sí, porque la gente se está abriendo al conocimiento teológico. Y algo que enfatiza el libro que habla de la historia del cristianismo, el testimonio protestante en América Latina, la realidad es de que no hay mucha información acerca del crecimiento de la historia de la iglesia. América Latina es joven, hermanos, es joven en el conocimiento teológico. Pero esto no quiere decir que no haya evangelio. Por ahí un famoso expositor dice que los latinoamericanos no están evangelizados, cuando sí, hay evangelio, hay predicación, hay luteranos, hay anglicanos, hay metodistas, hay muchos cristianos que han predicado en estos lugares. Hay evangelio, eso es obvio. Hay mucha gente que ha llegado al conocimiento de Dios por medio de la postura pentecostal. Eso es un engaño. Eso no es una verdad. Igual que no esté de acuerdo con tu postura, no significa que no haya evangelio en lo que es América Latina. Dios es misericordioso y con el entendimiento básico de lo que es el evangelio la gente llega a la salvación. Pero América Latina tiene sus compendios teológicos, tiene sus maestros teológicos, no es pobre en muchos sentidos, aunque a comparación pues obviamente de lugares como lugares académicos, como pues lo que es Alemania, como lo es Inglaterra, pues es obvio que ellos tengan más conocimiento. Dice, el problema es creer que es como consumismo. Y sí, de hecho sí sería bueno hablar de eso. De hecho ya tiempos atrás hemos querido hablar, hermanos, acerca del marketing, el marketing evangélico. Lo que es la venta de libros, lo que es todos estos puntos en cuanto a lo que es el consumismo. Y sí, sería bueno hacer un podcast, ¿por qué no? Como dice Franco. Dice que Gerbert Pineda, la iglesia cada vez se está alejando más del modelo de la iglesia primitiva. No celebran la reforma porque siempre necesitamos reformarnos, lo que es cada vez más necesario. Sí, realmente ese es el argumento que se dice, hermano. Por eso muchos que no son reformados toman el nombre reformado, porque para ellos el sinónimo de reformado es decir que volver a la iglesia primitiva, que esa es la intención de muchos. Pero pues la realidad es de que no. Por ejemplo, muchos exponentes han criticado la reforma precisamente por ello, porque no es un retorno a la iglesia primitiva. Entonces, como dice, iglesia reformada siempre reformándose, es verdad. Esto muchos cristianos lo dicen. ¿Y qué es reformarse? Bueno, es que ya no creas en el paidobautismo y que bautices a hombres, a personas que conscientemente creen en el evangelio. Y ahí ya se enciende el otro y dice, ¿cómo es posible que tú digas que el paidobautismo no es una doctrina bíblica? Y empieza el debate. Para el bautista, reformarse pues es no ser paidobautista. Para el reformado es permanecer en el paidobautismo. Y entramos en esos conflictos eclesiásticos reales. Que digo, esto no es para crear ambigüedad en nuestras convicciones teológicas, pero la realidad es de que debemos de ser críticos, debemos de ser analíticos, debemos de ser sabios en cuanto al pensamiento teológico. Y dice Franco, es un podcast de esto, supongo te refieres, Franco, a lo que es el consumismo, al consumismo cristiano, que pues no está mal, hermano. Realmente no creo que esté mal que alguien pues pueda vender libros y generar alguna ganancia, no creo que esté mal. Creo que es bueno, pero el problema es cuando esto se toma de una manera idolátrica, de una manera que se cree que esto es lo correcto y fuera de aquí ya no hay otros puntos de vista, ¿no? Entonces ahí es donde entra este análisis. Según esta encuesta ha disminuido. Esto no significa que se desacredite alguna postura teológica, pero la realidad es de que muchos cambiaron de postura por moda. Muchos cambiaron de postura y algunos otros críticos dicen que es mejor que se conozca el panorama de la iglesia. Y sí es cierto, realmente conocer la postura de Calvino. Por ahí vi un meme que me pareció un poco acertado, aunque fue un meme, acerca del señor Sproul, que es una persona que respeto, en cuanto me gusta mucho su manera didáctica de predicar y diferentes cosas. Ok, no me refiero a comprar. Bueno, creo que es lo mismo, ¿no, hermano? Lo que te refieres del consumismo de comprar. Pero bueno, volviendo al punto referente a eso de que los cristianos toman esas posturas teológicas y cambian de postura conforme al tiempo. Y como una crítica que venía a la mente es de unas personas, de unos hermanos. Ok, perfecto, hermano. Ya entendí tu punto. Disculpa.
Sí, me refiero a las misiones latinoamericanas antes del nuevo calvinismo. Eso estaría muy interesante. Yo creo que es algo que tocaremos. De hecho, este libro de la historia del cristianismo creo que lo tocaré en un audio para que usted conozca esta perspectiva acerca del escritor, que es latinoamericano, y menciona la influencia que ha predominado las misiones pentecostales, las misiones metodistas, las misiones anglicanas, que estuvieron obviamente muchos años, en el 1600, 1700, 1800 y así sucesivamente, que intentaron, algunos fracasaron y se regresaron. Pero en cuanto a la crítica que ha habido de muchos de que es mejor conocer el panorama, y volviendo al punto de R. C. Sproul dice que un calvinista de 4 puntos es un arminiano. Y hay muchos debates, muchas cuestiones en cuanto a lo que es la posición de Juan Calvino. Y Juan Calvino, según algunos textos, da a relucir que él creía en ese poder, y aún muchos teólogos lo dicen, que el sacrificio de Cristo no lo consideraba como una expiación limitada, sino que era efectivamente para los electos, pero por todos. Esa era la postura de Juan Calvino. Entonces, si vamos a la lógica del argumento de R. C. Sproul, lo que es Calvino pues era un arminiano, ¿no? Entonces, son cosas que son detalles que uno debe de analizar, debe de entender las posturas teológicas de Lutero, las posturas teológicas de Calvino, las posturas teológicas de Zwinglio, las posturas de los padres de la iglesia. Todo esto te abre un panorama para tener un conocimiento claro de lo que históricamente la iglesia ha creído. Entonces, pues bueno, ese queda pendiente, el que Franco comenta acerca de las misiones en Latinoamérica, aunque también mencionando, aunque me equivoqué en entender el comentario de Franco, pero sí también acerca del consumismo, acerca de lo que es el marketing cristiano, la promoción cristiana. Las posturas en ese sentido varían demasiado. Entonces, será puntos que checaremos en un audio posterior. Solamente quería aclarar lo de la encuesta. Entonces, para concluir este pequeño audio, estamos hablando de que la reforma protestante, de manera práctica, aún en esta encuesta se ve reflejado, esa celebración ha disminuido. Pues bueno, yo te agradezco por tu atención. Cualquier duda y comentario, estamos para servirles.